Hola, ¿qué tal? Les saluda su pastor amigo Sergio Cárdenas, saludándoles por este medio, invitándoles para que nos acompañen y veamos este tema que creemos muy importante para todo cristiano. Y queremos hablar acerca del bautismo en agua. Es verdad que todo creyente tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Realmente el apóstol Pedro cambió el modelo o la manera o la forma de que el creyente debería de bautizarse. Veamos las escrituras y analicemos los versículos para poder llegar a una conclusión. Y la escritura menciona que el Señor Jesucristo les dio instrucciones a los apóstoles. Usted conoce el versículo de Mateo 28:19 que les dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo instruye a los discípulos la manera en que ellos bautizarían a los creyentes. En el libro de los Hechos encontramos a el apóstol Pedro hablando con un grupo de personas. Y para poder entender este versículo, que es muy citado para argumentar que todo creyente tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo, debemos de analizar bien lo que surge alrededor del texto. Y es que el apóstol Pedro está predicando, está compartiendo acerca de el Señor Jesucristo, que fue crucificado, pero que el Señor Dios le había hecho Señor y Cristo, Salvador de Israel. Y esto lo está haciendo delante de un grupo de judíos, de un grupo de personas que se habían acercado para ver ese evento que había sucedido del día del Pentecostés, donde 120 discípulos habían sido bautizados en el poder del Espíritu Santo, y que juzgaron que estaban llenos de mosto, es decir, embriagados. Mas Pedro se levanta y empieza a compartir el mensaje acerca de este acontecimiento profetizado por Joel, y termina concluyendo en que el Señor Jesucristo había sido entregado en manos de pecadores, porque así había estado escrito, así se escribió, así se profetizó, y que había sido muerto, pero que Dios le levantó de entre los muertos. Entonces la gente redarguida, compungida, dice la Escritura, es decir, siendo redarguidos por el Espíritu Santo que ya se movía en ese momento, ellos le preguntan al apóstol Pedro: ¿qué haremos? Notemos que la audiencia a la cual se dirige el apóstol Pedro es una audiencia de gente inconversa, gente que no conoce al Señor. No se está dirigiendo el apóstol Pedro a los discípulos, se está dirigiendo a la gente inconversa. Dice el verso 37 del libro de los Hechos, capítulo 2, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Se sentían culpables, se sentían pecadores y preguntaban: ¿qué tenemos que hacer, Pedro? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro le responde: arrepentíos. Es decir, el arrepentimiento es importante en la vida de todo cristiano. No solamente el confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene que haber un arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Entonces les dice Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno. Note que no le está hablando a los apóstoles, le está hablando a aquellos que se sienten convencidos de pecado. Cada uno. ¿Y para qué es el bautismo? Para arrepentimiento. El bautismo se predicó para arrepentimiento. Entonces, bautícese cada uno de ustedes que están preguntando que qué tienen que hacer. Bueno, ustedes se van a arrepentir, y a través del bautismo, porque el bautismo es arrepentimiento. Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo.
Es decir, Pedro les está diciendo, arrepiéntanse en el nombre de Jesucristo. En el momento en que ellos iban a bautizarse, ellos debían de invocar el nombre de Jesús, no los que los iban a bautizar. Porque Pedro no se dirige a los apóstoles, le está diciendo a aquellos que se sienten convencidos de pecado, cada uno de ustedes se va a arrepentir y van a confesar a Jesucristo. Se van a arrepentir, ¿cómo? Bautizándose. Se van a arrepentir en el nombre de Jesús, porque Dios dio en el nombre de Jesús arrepentimiento y perdón de pecados. Que así se predicase. Entonces los que tenían que invocar el nombre de Jesucristo no eran los que iban a bautizar, eran los bautizados, porque lo iban a hacer en arrepentimiento. Ellos iban a confesar el nombre de Jesús. Y noten lo que dice, ¿para qué? ¿Para qué tenían que confesar cada uno el nombre de Jesús? Bueno, dice aquí, para perdón de los pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. Es decir, que los bautizados eran los que iban a invocar el nombre de Jesús en arrepentimiento para recibir el perdón de pecados y al Espíritu Santo. Y obviamente Pedro no se dirigió a los discípulos, a los apóstoles, porque ellos ya tenían la instrucción del Señor Jesucristo de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es muy claro. Los que invocaban el nombre de Jesucristo no eran los que bautizaban, eran los que se iban a bautizar en arrepentimiento para recibir el perdón de pecados. En otras palabras, los que invocaban el nombre de Jesucristo eran aquellos que se iban a bautizar en arrepentimiento y los apóstoles los bautizarían en la instrucción dada del Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro versículo, hay otros dos testigos acerca de esto, de lo que estamos compartiendo, y este versículo todavía es más claro. Y estos dos testigos que menciono son el apóstol Pablo y Ananías. Cuando el apóstol Pablo está relatando su conversión y está hablando acerca de otro discípulo llamado Ananías, allá en el capítulo 22 del libro de los Hechos, en el verso número 12, me voy a permitir leerle. Dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y el verso 16 del capítulo 22 del libro de los Hechos dice lo siguiente: Ananías le dice a Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Fue lo que le dijo Pedro a los judíos allá en el capítulo 2. Bautícese cada uno. Ananías le dice a Pablo: bautízate y lava tus pecados. ¿Cómo? Invocando su nombre, el nombre del Señor Jesucristo, para que reciba el perdón de pecados. Notemos que el modelo para bautizar Pedro nunca lo cambió, porque no se dirigió a los apóstoles para que bautizaran en el nombre de Jesucristo. Ellos ya tenían la instrucción de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que iban a invocar el nombre de Jesucristo eran los bautizados en arrepentimiento para recibir el perdón de pecados y el regalo del Espíritu Santo. Gracias por escucharnos. Espero que haya quedado claro de que no hubo un cambio de forma de bautizar de Pedro. Simple y sencillamente era necesario explicarles que el arrepentimiento tenía que hacerse en el nombre del Señor Jesucristo. Y los demás discípulos bautizarían en la orden del Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Gracias por escucharnos, por vernos. Que Dios les bendiga muy ricamente. Hasta la próxima.